Bienvenidos a este nuevo vídeo y en el cual os voy a presentar una herramienta gratuita para la generación de texturas a partir de imágenes, de fotografías, para utilizarse en materiales de tipo PBR o más tradicionales. Ahora, probablemente conoceréis o habréis oído hablar de herramientas como Crazy Bump o Bit to Material. Estas son herramientas muy potentes, muy buenas. Lo que pasa es que son de pago. Lo que yo os ofrezco en este vídeo es una alternativa. Ahora, esta alternativa se llama Awesome Bump, ¿de acuerdo? Y si lo buscamos en Google, en este caso, pues tenemos el primer resultado directamente aquí en la página. No os preocupéis, vais a tener el enlace directamente en la descripción del vídeo, pero bueno, os voy a enseñar cómo podéis llegar hasta allí, ¿de acuerdo? Entonces aquí bajamos, tenemos la posibilidad de ver, bueno, una vista previa de la interfaz, la veremos obviamente a lo largo del vídeo, ¿ok? Bajamos hasta Binary Packages. Y aquí lo que podemos hacer es darle a Windows 7. Ahora no os preocupéis porque funciona también con Windows 8, Windows 10, no hay ningún problema. Lo que pasa es que no hay una versión para Mac. ¿De acuerdo? Pues le damos encima y aquí podemos bajar el fichero .zip. El fichero .zip no lleva instalador, simplemente tenemos que descomprimirlo en una carpeta y ya podemos mover esa carpeta como queramos. Veis que aquí además nos pone Windows 7, Windows 8 y Windows 10 también. ¿De acuerdo? Vale, dicho esto, os voy a enseñar la carpeta. ¿Dónde estamos? Aquí. Ahí. Esto es lo que tenemos a disposición, ¿de acuerdo? Y sobre todo aquí tenemos dos ejecutables importantes. ¿Por qué? Porque el primero es el que yo voy a utilizar, que aconsejo a todos utilizar. El segundo es un ejecutable que está allí por compatibilidad con esas GPUs o tarjetas gráficas, es igual, que no tengan soporte para OpenGL superior al 3.3, ¿vale? Entonces tenemos esto, ¿de acuerdo? Entonces ahora yo ya lo tengo, voy a arrancar. Pues el programa es esto. Bien, la interfaz es bastante sencilla, tiene sus cositas, pero es bastante clara. En el centro tenemos el visor 3D, ¿vale? En concreto, como veis, podemos aquí darle vueltas a nuestro cubo, podemos cambiar el modelo, pues esto lo veremos, ¿vale? Y a la derecha, y aquí veremos en el caso de la vista 3D, en concreto, el resultado final de todas las texturas, cómo funcionan en el material aplicado. A la derecha tenemos la textura con la cual estamos trabajando en ese momento, en este caso es el Base Color, ¿de acuerdo? Os recuerdo que esto es un ejemplo para trabajar con materiales de tipo PBR, ¿vale? Y a la izquierda tenemos el conjunto de barras de herramientas y opciones para poder efectivamente generar estas texturas a partir de una textura, de una imagen importada, ¿vale? De modo que lo que voy a hacer es justamente irme al apartado del difuso, ¿vale? Del Base Color, perdón. Aquí le llama difuso, se debería llamar Base Color, pero es lo mismo en concreto, ¿vale? Y aquí lo que voy haciendo es irme a la carpeta donde tengo la textura, la imagen en este caso, con la cual quiero trabajar. En este caso tengo este patrón, ¿vale? Que tiene sus cositas, ¿vale? Y le damos a abrir. Vale, perfecto. Como veis aquí, en el visor de imagen de la textura vemos la parte de color, pero aquí tenemos todavía una mezcla algo rara. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a partir de esta textura de difuso, en este caso, vamos a generar todas las demás y luego vamos tocando opciones. Para poder hacer esto, aquí en el apartado de difuso nos vamos a bajar abajo del todo, donde hay Diffuse to Others. Aquí le damos a Enable Preview, activar vista previa, y como veis, la primera cosa que nos enseña es el Normal Map. De momento es lo único que nos interesa realmente, y el Normal Map normalmente, perdón por el juego de palabras, es la información más importante, ¿vale? Todos este tipo de programas han nacido para sacar el Normal Map en concreto. Luego ya se han añadido más tipos de texturas. ¿De acuerdo? Hasta podemos aquí previsualizar el Height Map, que vamos a generar también, pero de momento no me interesa. Y aquí podemos jugar con parámetros de qué tipo. Vale, pues con los detalles. Tenemos 4 categorías: detalles pequeños, medianos, grandes y enormes, ¿vale? Yo lo que suelo hacer normalmente en este tipo de programas es empezar por los detalles más grandes, ¿vale? En este caso los enormes, e ir viendo un poco. No voy, como veis, el detalle es muy grueso, muy vasto, ¿vale? Pues no voy a pasarme mucho de relieve. Podría hacer esto, pero ¿por qué? Porque siempre lo puedo volver a tocar. Esto es importante. Luego lo mismo voy a hacer con los... ¿Veis? Los detalles algo más grandes, más definidos. Luego voy a trabajar con los medianos, ¿vale?
Vamos a ver aquí, veis que ahora se van sumando estos y luego voy con los detalles finos, más pequeños, que voy a poner prácticamente a tope del todo. ¿Veis aquí? Vale, quizás tengamos ahora mismo una intensidad demasiado fuerte, pero no lo vamos a tocar ahora, porque veréis que podemos hacerlo más adelante. Y luego tenemos aquí la opción de, por cada tipo de detalle, la posibilidad de tocar parámetros aún más a fondo, ¿vale? Por ejemplo, si queremos un desenfoque, en el caso de la generación de cierto tipo de detalle, si queremos un desenfoque del normal, la escala, la detección de cantos y así diciendo, ¿de acuerdo? No voy a entrar en detalle en esto. Lo que me interesa es este botón Convert, ¿vale? Convertir. Pues si le damos a esto, automáticamente genera todas las texturas que nos interesan. Y como veis, aquí tenemos prácticamente el resultado casi como queremos. Digo casi ¿por qué? Porque tenemos que desactivar esta opción Enable Preview para poder ver efectivamente, ¿vale? El difuso también. Bien, ahora como veis, con el botón central puedo mover una luz que tengo aquí en el mundo 3D. Antes de seguir adelante, vamos a tocar un poco algunas de estas opciones. Repito, botón central, lo que hacemos es básicamente cambiar la posición de esta luz, pero podemos controlar también su intensidad y su radio, ¿vale? Para poder hacerlo nos vamos aquí al botón 3D Settings y aquí tenemos varias opciones. Ahora hay que tener un poco cuidado con estas cosas porque tienen que ver solo con el visor 3D. Esto no afecta nada a la generación de las texturas. Importante. Voy a quitar aquí la profundidad de campo, los destellos. No quiero trabajar con efectos de postproceso, ¿vale? Porque me podrían distraer, me podrían falsear en concreto el resultado final. Vale, pues aquí como veis podemos cambiar el tipo de, digamos, de material que queremos utilizar. PBR o Bump Mapping sería básicamente el no PBR, ¿vale? El anterior. Podemos trabajar solo con Normal Map, con el Parallax Mapping o con la teselación. La teselación nos vendría muy bien para poder comprobar si funciona y cómo funciona el Height Map. No es este el caso. Y luego tenemos la posibilidad de cambiar el tipo de primitiva. Por ejemplo, podríamos poner aquí un cubo redondeado, aunque este no es un material que normalmente veríamos en un cojín, como podría ser esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a cambiarlo a un plane, un plano. ¿Vale? Realmente el cubo lo podría mantener, pero esto ya es suficiente con tenerlo de esta forma. Y luego tenemos el tipo de iluminación y de fondo. Iluminación de fondo, ¿vale? Vamos a cambiar aquí el tipo de fondo, pero también el tipo de iluminación base. Y luego podemos tocar la luz en concreto aquí delante. ¿Por qué? Para comprobar, por ejemplo, que el roughness, el relieve, pues esté funcionando bien. Pues yo aquí probablemente le vaya a poner esta o vamos a probar un white. Esta viene muy bien en realidad, este white, para no tener en concreto, ¿vale? Informaciones de color. Porque claramente si la luz es roja, pues nos va a tintear de rojo. Pues esto nos puede venir bien. Luego lo que podemos hacer aquí, como veis, tenemos el Light Power, la potencia, y el radio. Pues la potencia la podemos incrementar, ¿vale? Como veis aquí. Y lo que podemos hacer es, por ejemplo, subir el tipo de radio. Hay que tener un poco cuidado, ¿no? Pues esta, por ejemplo, reduciría un poco la potencia, pero lo que podemos hacer es crear situaciones de luz rasante o, bueno, o más frontal. Esto ya depende de lo que queramos utilizar, ¿de acuerdo? Yo normalmente me pongo con este fondo blanco, con este tipo de luz uniforme, que no tiene color en concreto, y luego ya voy haciendo pruebas. O puedo cargar un OBJ, un modelo que me interese. Voy a cerrar estas opciones. Aquí tenemos la posibilidad, ¿vale?, de decidir qué tipo de, en concreto, de texturas queremos que se visualicen dentro de este material. Por ejemplo, voy a quitar el specular que tiene este icono, ¿vale? No voy a tocar la textura de specular en este caso. Y vamos ahora sí a la generación de texturas. Pues aquí tenemos también unas solapas. Ahora, hay que decir una cosa. Estas solapas aquí hacen exactamente lo mismo que esto, ¿vale? Hasta aquí el UV. De modo que podéis elegir de utilizar estos botones o estas solapas, da realmente igual. Vamos a la segunda solapa, que es la parte de normal, ¿vale? Y veis aquí tenemos un normal muy muy fuerte. Vale, pues lo que vamos a hacer aquí es, como veis, tocar algunas opciones. La opción que voy a tocar ahora, antes que nada, es el normal step. Es básicamente la intensidad, ¿vale? Pues la vamos a bajar como algo así. Veis que viene algo bastante más contenido. Ahora, que queremos tocar algo así, podemos aún más, pues podemos tocar, por ejemplo, más de estos elementos. Por ejemplo, una cosa que me gustaría es que
tener algo más de enfoque de estos detalles, ¿no? Entonces tenemos aquí esta opción, Sharpen Blur. Si la llevamos a valores positivos, ¿vale? Pues lo que hace es enfocar. Hay que tener cuidado con el Normal Map en usar esto porque el Normal en concreto contiene información geométrica, ¿vale? Entonces aplicar un efecto a un píxel que contiene una información geométrica puede ser peligroso, pero bueno, ahora mismo podría funcionar bastante. Y esta tenemos la posibilidad de utilizar un Normal Mixer, que quiere decir que podríamos coger, en este caso, importar otra textura, en este caso otro Normal Map, y superponerlo y mezclarlo, ¿vale? Entonces, bastante interesante, esto se puede hacer tranquilamente. Y luego tenemos aquí, bueno, la posibilidad de cambiar la profundidad, ¿vale? El depth. En este caso, la profundidad de los píxeles, pero bueno, y yo solo voy a dejar como estaba y ya está. Vale, pues seguimos adelante. Aquí tendríamos el specular, no me interesa. Vamos a por el height map, ¿vale? ¿Veis aquí? Bueno, las opciones son prácticamente las mismas. Aparte que aquí tenemos la posibilidad de tocar los niveles de color, ¿vale? Si habéis tocado nunca los niveles de Photoshop, pues es exactamente lo mismo. Aquí puedo subir la cantidad de negro, hacer algo, subir la cantidad de blanco, ¿vale? Entonces, en concreto, si acerco estos dos, voy contrastando mucho. Ahora, yo lo voy a dejar como está, ¿de acuerdo? Lo que puedo hacer es, por ejemplo, incrementar un poco los detalles. Se nota poco, en realidad, porque el mapa de height o displacement map son prácticamente lo mismo, ¿vale? No suele tener mucho detalle, ¿vale? Pero bueno, esto está bastante bien. Ok, seguimos adelante. Tenemos el Ambient Occlusion, ¿de acuerdo? Para que veáis el efecto de esto cuando se esté utilizando aquí en el visor 3D o no, ¿vale? Le vamos a dar a este icono aquí, ¿veis? Le da algo de más suciedad, algo más de profundidad. Lo que pasa es que hay que tener un poco cuidado, ¿vale? Pues con esto es muy sencillo. También tenemos la posibilidad de jugar con los niveles. Queremos oscurecer esto, ¿vale? Pues esto, si lo oscurecemos mucho, veis qué tipo de efecto queremos utilizar. Podríamos generar un efecto como de quemadura, ¿no? Bueno, hay que tener un poco cuidado con esto aquí, ¿de acuerdo? Y luego aquí tenemos la posibilidad de tocar el radio de este Ambient Occlusion, hacerlo muy pequeño. En este caso, digamos que se va a notar poco, ¿vale? Pero depende de caso a caso, ¿vale? De acuerdo, luego nos vamos al roughness. Este es importante, quizás sea lo más importante de todo, porque el roughness es lo que define el tipo de brillo que vamos a tener en este tipo de superficie. Roughness define el tipo de superficie, la cantidad de rugosidad. Cuanto más rugoso el brillo va a ser, más difuso, ¿vale? Más grande, pero menos potente en realidad. Cuanto más pulida la superficie, menos rugosidad en este caso, pues va a haber un brillo más concentrado, más fuerte. Ahora, el roughness trabaja usa una información en escala de grises, como veis aquí. Ahora, esta información se ha sacado directamente del difuso, como estáis viendo. Entonces tenemos aquí estas partes que son de mármol, más pulido, con respecto a estas zonas aquí más bien de terracota, ¿vale? Y este mármol es más claro, por esto aquí resulta más claro. Pero el blanco o colores más claros en el roughness quiere decir que hay más rugosidad, menos pulido. Entonces, en realidad, aquí lo que tenemos es una situación inversa de lo que nos gustaría tener, ¿vale? Entonces, moviendo la luz, por ejemplo, nos podemos dar cuenta si algo está funcionando o no. Pues vamos a ver, por ejemplo, qué pasa. Si yo utilizo los niveles, lo subo mucho, lo oscurezco mucho, ¿vale? Y ahora mismo me voy a poner... Ahora, con este tipo de iluminación se va a notar poco. Voy a cambiar el lugar. Voy a poner esto, ¿vale? Y como veis, ¿vale? Tenemos algo como mojado, ¿vale? Veis que hay reflejos aquí. Esto no es lo que queremos para este tipo de material, que es más sucio, tiene más irregularidades y así. Entonces voy a volver al white, ¿de acuerdo? Y voy a quitar esta opción aquí de los niveles. Los podemos utilizar, pero no es lo que me interesa ahora. Repito, podemos siempre utilizar las mismas opciones que tenemos. Estas son las bases para poder tocar. Luego tenemos, por ejemplo, la posibilidad de trabajar con los componentes, ¿vale? ¿A qué se refiere? Con los canales rojo, verde y azul. Y esto pasa también con las demás texturas. Ahora, si yo, por ejemplo, hago esto, consigo este resultado aquí, ¿de acuerdo? Y fijaos que ahora la situación es inversa.
Lo más rugoso, con menos brillo, son justamente las zonas donde hay la terracota y lo más brillante son justamente las zonas donde hay el mármol pulido, más pulido. Entonces, esta es una situación, por ejemplo, que a mí me interesa. Esto lo hubiéramos podido también, por ejemplo, hacer con... Aquí tenemos los filtros de superficie. Le damos a un Color Filter, ¿de acuerdo? Y aquí podemos tocar. Podemos hasta prácticamente hacer un pick del color aquí y decirle que en función de eso tiene que generar el mapa de roughness, ¿de acuerdo? No es lo que me interesa en este caso, le voy a decir none y voy a invertirlo todo porque realmente es lo que me hace falta. Ahora sí voy a activar los niveles y lo que voy a intentar hacer es aclarar algo más esto, ¿de acuerdo? Esto es lo que a mí me interesa, ¿de acuerdo? Perfecto. Una vez que tengamos esto, tendríamos también la textura de metallic, pero no la quiero. No tiene sentido en este material. Ahora, podríamos solo trabajar con las texturas que nos interesan, pero lo mejor es ir configurando el programa para que solo nos genere las texturas que nos interesan. Entonces, esto para hacerlo, nos vamos aquí al apartado de configuración, ¿vale? Y aquí es donde podemos hacer varias cosas. Antes que nada, podemos establecer qué tamaño se va a generar las texturas. En este caso, tenemos el tamaño mismo de la textura de la imagen que hemos importado, pero aquí le voy a decir, por ejemplo, 1024. Ahora, en principio, yo no suelo generar texturas más grandes de la resolución de la imagen original. En este caso sí, porque, bueno, es un ejemplo. Pero, ¿por qué? Porque siempre mejor reducir que agrandar. Luego, depende de caso a caso aquí también. Aquí la diferencia no es poca, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a dejar. Aquí establezco el tipo de nombre, el nombre que quiero darle a esta textura. El tipo de formato, yo voy a utilizar un TGA, que es el que prefiero. Pero lo más interesante a lo cual iba son estos. Estos me permiten establecer, decirle a OsonBump qué quiero generar y qué no quiero generar. Por ejemplo, el specular no quiero que se genere y el metallic tampoco quiero que se genere. Fijaos que ha cambiado, ¿vale? El resultado final. ¿Por qué? Porque antes se habían generado también esas informaciones. Ahora, el specular realmente es algo que podéis perfectamente utilizar. Lo que pasa es que yo siempre que trabajo con materiales PBR que se basan en la física real, el specular intento no tocarlo, ¿vale? Si acaso más adelante. Vale, una vez que tengo esto, puedo establecer, por ejemplo, los sufijos. En este caso yo voy a utilizo siempre las mayúsculas, ¿de acuerdo? Porque luego a la hora de buscar estos ficheros, pues lo leo mejor, ¿vale? Más rápidamente. Y nada, pues esto es muy sencillo, ¿de acuerdo? Luego podríamos establecer que queremos, por ejemplo, guardar el height dentro del canal alfa del difuso o dentro del canal alfa del normal, pero bueno, esto es una cosa que os veis vosotros, ¿vale? Bien, una vez que hayamos hecho esto y hayamos acabado nuestro trabajo en las texturas, es muy sencillo. Pues esto lo voy a cerrar, ¿vale? Es muy sencillo, podemos hacer pruebas de iluminación, por ejemplo, cambiarle, poner la primera que tenemos, ¿vale? Pues este tipo de textura en este tipo de entorno puede funcionar bastante bien, ¿no? Vale, pues aquí lo que podemos hacer, mover esta imagen, por ejemplo, la intensidad la podemos subir para conseguir algo parecido. Me parece que ha salido bastante bien, ¿vale? No hemos ido tocando muchas propiedades, pero es suficiente con esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para guardar todo? Bueno, muy sencillo. Pues tenemos estos dos botones, le tenemos que dar a ambos para, básicamente, exportar esta primera fila y esta segunda fila, ¿vale? Pues le damos aquí, nos pregunta ¿dónde quieres guardarlo? Pues seleccionamos la carpeta, es importante que aquí haya el nombre de la textura, perdón, de la carpeta, en este caso carpeta Textures, le damos a Select Folder, ¿vale? Y como veis aquí abajo, a generar las texturas. Lo mismo hacemos con estas otras texturas aquí, le damos a seleccionar carpeta y también nos va a hacer lo mismo. Vamos a ver ahora mismo el contenido de esa carpeta, ¿vale? Pues nos vamos aquí. Vamos a la carpeta donde yo he ido exportando y aquí tenemos estos, ¿vale? Pues aquí tenemos las texturas, en este caso la de difuso, el height map, ¿vale? Otra de difuso en este caso porque era la original y la nueva. En realidad no hemos tocado nada del difuso, pero hubiéramos podido hacer corrección de color, quitar las sombras, esto se podría hacer. Os dejo a vosotros el divertimiento, básicamente. Os vais a entretener. Este es el normal, este es el ambient occlusion y este es el roughness, ¿vale? Y tenemos también esto que es, creo, el specular, efectivamente, ¿vale? Y nada, pues esto es cuanto. Y con esto
ya lo tenemos con los sufijos. Me he dado cuenta que en realidad los sufijos no se han guardado en mayúscula. Bueno, esto no es un problema, ¿vale? Sencillamente funciona igual. Y aquí tengo otra imagen, pero el principio es exactamente lo mismo. Es una herramienta muy valiosa, ¿vale? Funciona muy bien y es gratuita sobre todo. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado y vamos a ver en otros vídeos más herramientas de este tipo para que tengáis alternativas. Y obviamente, acordaos de suscribir al canal si queréis tener más novedades, ¿de acuerdo? Y darle al botón suscribir para estar siempre al tanto de los nuevos contenidos. Hasta pronto.